9 de la mañana con 4 minutos, muchos temas para platicar esta mañana contigo. Va a estar aquí en cabina Patricia Martínez, vamos a hablar del programa de verificación y a responder todas tus dudas. ¿Dónde se tiene que verificar? ¿Cuánto va a costar? ¿Por qué? ¿Cuál es el método? ¿Hay filtros o no de combate a la corrupción? ¿Qué pasa con las placas foráneas? Nos hemos llenado en la zona metropolitana de Guadalajara de placas de otros estados que no afinan, que no verifican, que no pagan multas. ¿Qué se va a hacer con esas placas? Más adelante conversaremos aquí en cabina de Zona 3 Noticias con Patricia Martínez. Por supuesto que hablamos de los temas del día, los datos de inseguridad que ayer reveló el gobernador, los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública. También hablaremos sobre el panorama económico nacional, el coronavirus, los problemas en el mercado energético y, por supuesto, distintos asuntos que tienen que ver con la realidad local y nacional. Y después de la introducción, conversamos unos minutos con el rector de la Universidad de Guadalajara, con Ricardo Villanueva, sobre el paro feminista, sobre las huelgas y sobre todo los mensajes que quedaron ahí afuera de la rectoría. Hasta las 10, estamos contigo en Cara a Cara. En esta mesa dialogan todas las ideas. Se genera la noticia y se dicen las cosas. Cara a Cara. La información clara y precisa en voz de sus protagonistas. Cara a Cara con Enrique Tusain. Nueve de la mañana con 6 minutos. El WhatsApp es el 3318 8076 41. Escríbenos, estamos totalmente en vivo en Zona 3 Noticias. Siguen los ecos de las multitudinarias manifestaciones de este domingo, 8 de marzo, de las más grandes que tengamos registro, por ejemplo, en la zona metropolitana de Guadalajara. 35,000 mujeres se manifestaron en el corredor que va de Plaza Universidad a la glorieta de las y los desaparecidos, la glorieta de los niños héroes. Pasaron también por la rectoría de la Universidad de Guadalajara y dejaron algunas pintas, algunos mensajes que, por cierto, este mismo lunes el rector de la universidad, Ricardo Villanueva, pudo leer, algunos analizar, y quiero comentar con él sus reflexiones luego de lo que supuso el 8M y el 9M. Rector, buenos días. Buenos días, Enrique. Un saludo a todo el auditorio de Cara a Cara y gracias por el espacio para platicar. Oye, supongo que leíste los mensajes. ¿Qué te llamó la atención, aparte de los señalamientos a temas específicos de la universidad, en general de los mensajes que dejaron mujeres afuera de la rectoría? Sí, bueno, yo creo que sí los traté de leer, Enrique, con la sensibilidad de entender que detrás de cada mensaje hay una mujer intentando decirnos algo. Efectivamente, hay mucho sobre violación, por ejemplo, que nos dicen violadores, ¿no? Y yo me trataba de preguntar por qué estas cosas, ¿no? Entonces, en una clase que tuve sobre nuevas masculinidades, el lunes justo que invité a un profesor a mi clase para que nos dieran la clase y participé como alumno, pues me doy cuenta, Enrique, de que yo como Ricardo Villanueva, como hombre, nunca he tenido el temor no ha pasado por mi mente salir a la calle y sentir que me pueden violar, claro, por ejemplo, no es algo que nunca ha pasado. Podría sentir que me puedan asaltar y muchas cosas que vivimos los ciudadanos, pero el miedo a ser violado es algo que nunca ha pasado por mi mente. Y cuando platico con mujeres que todos los días tienen ese temor al tomar el camión, al salir a la calle, es cuando entiendo esas pintas, Enrique, es cuando entiendo que no solo las que han sido violentadas, solo el hecho de tener el miedo de salir a la calle y poder sentir que puede ser violado, yo creo que eso amerita que tengamos otra sensibilidad, y yo estoy intentando que la tengamos. Por eso decidimos el domingo si borrar o no borrar, y la decisión fue no borrar. Vamos a escuchar cada letra, vamos a leer cada palabra que nos dijeron ahí. Podremos estar de acuerdo o no en las formas, porque mucha gente me ha manifestado que no está de acuerdo en las formas, manifestarse rayando. Sí. Digo, también lo hay. Pero yo he intentado pensar que lo que hay que ir es al fondo del asunto. O sea, es mejor pensar en la persona, en las mujeres, que en la violencia que realmente sí existe, que ahorita pensarnos o detenernos si la forma está bien o está mal. O sea, yo creo que son cientos de años que las mujeres han levantado la voz de una u otra manera, que han luchado contra esta cultura machista, patriarcal, y no han encontrado respuesta. Entonces, bueno, yo creo que es una manera de manifestarse y que tenemos que ser sensibles. Entonces, pues fue la decisión de que no borrar hasta documentar todo, y vamos a intentar dejar las pintas que están en una placa que está ahí en la plaza de la rectoría, de quitar
esa placa completa con todas las pintas, y esas que no se borren hasta que se erradique la violencia en la universidad. Que no se borren, Además, entonces. Obviamente, digo, las demás las vamos a borrar, obviamente. Claro, pero ¿cuáles no me decías, rector? Las que están, hay una placa que tenemos al centro de la plazoleta. Sí. Esa la idea es con todo y la base, que también tiene algunas consignas, la vamos a retirar y rescatar todas esas consignas, y esas ya guardarlas como un recordatorio del 8 de marzo de 2020, que yo creo que va a ser un día histórico. O sea, yo sí creo que va a haber un México antes del 8 de marzo y otro México después, del 8 y el 9 de marzo, porque el paro también fue contundente. Digo, 98% de las estudiantes no asistieron, o sea, 98 en la Universidad de Guadalajara. 154,000 estudiantes pararon y 12,800 trabajadoras. Estamos a espera de los impactos económicos, pero parece que son considerables, algo así como la economía de la Ciudad de México en un día. En serio, no, más o en menos. La Universidad de Guadalajara hay que decirlo con claridad. Si lo que las mujeres querían es que demostrarnos que esto no funciona sin ellas, lo lograron. La Universidad de Guadalajara el lunes no pudo operar no funcionó como. Entonces fue contundente, no nada más las 35 mujeres que marcharon el domingo, sino en la universidad las 166,800 mujeres que no se presentaron. O sea, eso habla de la contundencia. Entonces tiene que haber un México antes y otro después, y por eso queremos guardar, rescatar estas piezas, pues, como un recordatorio de que todavía hay violencia, porque hay que reconocer que la hay adentro de la universidad, y que tenemos que trabajar en solucionar esto. Rector, algunas de las, digamos, de los cánticos, de las proclamas que se escuchaban afuera de rectoría, tenían que ver con si la universidad encubría o no a acosadores al interior de la institución. Mi primera pregunta es, ¿la UDG encubrió a personas que estaban cayendo en violencia de género? Y segundo, ¿se siguen cubriendo? No, bueno, yo creo que ha habido fases. Yo creo que muchas, yo parto de iniciar reconociendo que sí hay acoso, que sí hay estudiamiento, que sí hay violencia en la universidad. Punto número. Como en toda la sociedad. Como en todas las instituciones. Sí, el asunto es si se atiende o se encubre. Segundo, no había denuncias, Enrique. O sea, el segundo problema es que se quedaba en silencio. Y eso es porque la institución también no generaba la confianza para que pueda ser denunciado. Por lo tanto, encubrimiento yo no podría decir, Enrique. Impunidad, yo creo que sí la ha habido. O sea, que no se han sancionado los casos de violencia y acoso. Digo, todos tenemos compañeras, yo he platicado con mis compañeras de la preparatoria, con mis compañeras de la facultad, y bueno, ya que uno platica de amigos, mujeres que ya, 41 años son mis compañeras, ¿no? O sea, que ya están en su actividad profesional y todo, bueno, todas te reconocen que tuvieron en su pasaje un acto de acoso en su paso. O sea, eso hay que reconocerlo. Encubrimiento, yo no podría asegurar eso. O si hay un encubrimiento, ha habido un encubrimiento social general, cultural, ¿no? Que todos hemos sabido, que todos hemos callado, y bueno, pues si eso es encubrirse, eso es, ¿no? Pero yo creo que estamos pasando del silencio a la denuncia, y eso me da gusto que las mujeres, nada más en el 2020 tenemos 11 casos, en lo que llevamos en esos 3 meses de 11 denuncias. ¿Y se pueden hacer anónimos, rector? ¿Vale? ¿Se pueden hacer anónimos? Bueno, hay denuncias anónimas. Estas 11 solo son las que han sido de manera directa, formal, ante la autoridad. No, denuncias. Pero para alguien que tenga, tal vez, alguna mujer que tenga miedo a las repercusiones de su denuncia, bueno, ¿puede hacerlo de forma anónima? Sí, bueno, ahorita lo están haciendo en todas las escuelas con estos famosos tendederos. Por cierto, estamos tomando también registro fotográfico de todos los tendederos que están haciendo. Obviamente el valor o el peso jurídico, pues entenderemos que como funcionarios públicos no tienen lo mismo, pero estamos incentivando a que las mujeres se animen a denunciar formalmente, de que no, ahí sí denuncian, y se está valorando que se tenga una plataforma de denuncia en donde también pueda haber denuncia anónima, entendiendo que el peso, pues, jurídico es muy diferente a una denuncia formal, ¿va? Y quien acompaña a las mujeres que denuncian es el defensor, ¿no? Es Dante Aro. Es el defensor, sí, es el defensor, que es una figura nueva. Deben decirlo, de 17 procesos de acoso que se han enfrentado en la administración, 6 han causado baja definitiva. 6. O sea, digamos, cerca del 30% han llevado a baja definitiva, pero todos han tenido medidas cautelares, o sea, la reubicación de alguna persona, del cambio de grupo, una separación provisional del cargo. O sea, estamos actuando, Enrique. O sea, nunca había habido un año en 200 años de la universidad
que hubiera tantas denuncias y que tuviera tantas sanciones. O sea, también hay que decirlo con claridad. No quiere decir que en este año es el año que más acoso y hostigamiento ha habido, ¿no? El problema es que es el año que ya se está denunciando y se está actuando. Y hay más conciencia, ¿no? Entre maestros, estudiantes, académicas, entre administrativas. Hay más conciencia de que este es un problema y hay una vía institucional para tratarlo, ¿no? Totalmente. Y hay un empoderamiento claro en donde las mujeres ya se están verdaderamente animando a denunciar. Bueno, pues yo creo que esa es la gran victoria de lo que vivimos. Así estamos viviendo el clímax del empoderamiento de la mujer, de la denuncia. Yo estoy seguro que mis hijas, Enrique, van a vivir en un mundo muy diferente. Mi hija de 12 años también se manifestó y se organizaron para hacer el paro en sus escuelas. ¿De 12 años? 12 años, ¿no? O sea, yo sí, gracias a estas mujeres y a muchas que desde el pasado han dado esa batalla, yo estoy convencido que mis hijas van a vivir un mejor mundo en la relación con los hombres, ¿no? Rector, sobre el asunto de la currícula, es cierto que ha habido muchas iniciativas para que la Universidad de Guadalajara tenga asignaturas dedicadas a la igualdad de género, dedicadas a las nuevas masculinidades. Uno, ¿por dónde va ese debate y si es posible verlo en las nuevas currículas en próximos años? Bueno, ya el próximo calendario estamos intentando que en el bachillerato, ojalá esto se debería dar desde el kinder y la primaria, pero sí, claro, no tenemos más que... Pero el primer semestre de bachillerato, la intención, Enrique, fue un compromiso que hice con todas las mujeres universitarias. La idea es que el próximo calendario escolar en el CEMS ya haya una unidad de aprendizaje de 13 semanas, exclusivo de temas de género, que aborde nuevas masculinidades, que aborde violencias. Ya el director del CEMS está trabajando una propuesta de currícula. Primero de prepa. Okay. Una materia obligatoria, ¿no? Que para desarrollar todos los contenidos de equidad de género. O sea, tenemos que reeducarnos, ¿no? Los que ya somos, los que nos formamos en esta cultura machista, pero tenemos que intentar educar a las nuevas generaciones porque es más difícil reeducar que educar. Y aparte, la universidad no solo tiene que formar buenos profesionistas de cara al futuro, sino también buenas personas, ¿no, rector? Exacto. Entonces, en primer semestre de bachillerato los vamos a recibir con una materia obligatoria y también anunciamos ya un curso de formación de profesores obligatorio. El Centro de Estudios de Género desde hace 4 o 5 años ya tenía materiales para poder formar profesores con perspectiva de género y ya pues los 19,000 profesores de la universidad tendrán que tomar un curso obligatorio sobre cómo formar con perspectiva de género. Entonces, eso ya esperemos que suceda el próximo semestre. Rector Ricardo Villanueva, gracias por estos minutos y estaremos en conversación continua. Gracias. Gracias, Enrique, y un saludo al auditorio. 9:17 a.m. Ahí está la postura del rector de la Universidad de Guadalajara. Dentro de la manifestación del domingo pasado, había algunos puntos críticos en donde, los ánimos se levantaban de buena parte de las manifestantes. Por supuesto está el asunto de las iglesias, por lo que supone en general la historia de la iglesia, y su poco convencimiento con el avance de los derechos de las mujeres, y el tema también que es fundamental, de la Universidad de Guadalajara y las denuncias de acoso que ha habido al interior de la institución. Son las 9:18 a.m, vamos al corte, regresamos para hablar de verificación y también los temas más importantes que son noticia en Jalisco y en México. Son las 9:20 a.m, el WhatsApp 3318-807641. En unos minutos más tendremos posibilidad de darte los puntos clave del sistema de verificación, del modelo de verificación vehicular, que sabemos que comenzó a operar a partir de hace algunas semanas para vehículos de gobierno, 8,000 vehículos del gobierno del estado que van a ser los primeros en verificarse en este proceso. Después, a partir de más o menos se habilita un periodo de transición de 3 meses, es decir, estaríamos hablando más o menos de que por ahí de junio, ya nos dirá Patricia Martínez en qué orden, a través de qué esquemas, pero ahora sí, los distintos vehículos privados podrán empezar a verificar sus automóviles con un costo de 500 pesos. Ese es el costo que conocemos actualmente. En unos minutos más platicaremos con Patricia Martínez.
Una conferencia de prensa hoy del presidente López Obrador en donde abordó distintos temas relacionados con la coyuntura. Primero, algo que hoy titulaba el diario Reforma y que tiene que ver con la inclusión en el texto constitucional, en la Carta Magna, de los derechos sociales, el derecho a la pensión para adultos mayores, para niñas y niños con discapacidad, las becas para que los jóvenes sigan estudiando y el derecho a la salud. El PAN votó en contra de esta reforma y esto dijo el presidente. A lo mejor ahora en el Senado cambian de parecer, ojalá, pero imagínense oponerse a la pensión a los adultos mayores, oponerse a la pensión de niñas, niños con discapacidad, oponerse a que el que no tiene seguridad social pueda tener atención médica y medicamentos gratuitos, oponerse a que se les dé becas a los estudiantes de familias pobres. ¿Por qué votaron a favor del FOBAPROA? Bueno, más allá de quién votó a favor o en contra, existe en este país un fetichismo constitucional que yo nunca voy a entender. Se celebran que las cosas queden en la Constitución como si eso garantizara algo. Todos los días, mira, un ejercicio. Antes de ir a dormir hoy, lee la Constitución, los primeros artículos, y compara eso con tu vida. Y te vas a dar cuenta de lo obsoleta que está la Constitución. La Constitución nos promete vivienda digna, un salario mínimo que ajuste para todos, incluso para temas recreativos y de vacaciones familiares. Promete también que no va a haber nadie en pobreza. Promete también que la educación va a ser pública, laica, gratuita, universal y de acceso a todo el mundo. Que la salud es un derecho humano por encima de todos y que tiene que ser gratuito. Que lo metas en la Constitución no garantiza nada. ¿Qué sí garantiza? Más dinero. Eso garantiza los derechos. Que cuando se hace el presupuesto, cuando se trazan las líneas maestras del presupuesto, se apueste por los que son las principales demandas de la ciudadanía, desde el sistema educativo hasta la salud, las pensiones, el apoyo a personas con discapacidad. Si está en la Constitución o no, mira, han metido tantas cosas en la Constitución en los últimos 25 años. Nada más te recuerdo que la Constitución es 6 veces, la actual, 6 veces más larga que la Constitución de 1917 en número de palabras. ¿Por qué? Porque en la Constitución está también el financiamiento para los partidos políticos, está el sistema electoral, está cómo se eligen los cargos públicos. Es decir, cosas que no tendrían que estar en la Constitución. Una Constitución tendría que ser simplemente un texto de principios que nos unen como país. La solidaridad, la igualdad, la libertad. Esos son los principios básicos que nos unen como nación, no el sistema electoral o los medios de comunicación o cómo se distribuyen los tiempos oficiales y la pauta en radio y televisión. Eso está en la Constitución. ¿Y por qué lo meten los diputados en la Constitución? No porque les encante meterlo en la Constitución, que también tiene un fetichismo constitucional. Lo meten para que sea imposible que la Corte declare inconstitucional una reforma. Pues ¿cómo puede declarar inconstitucional a la misma Constitución? Entonces, el presidente López Obrador, más que presumir que existe un derecho ahí en la Constitución, bueno, recordemos, la Ciudad de México en su Constitución, en la única Constitución que ha tenido, porque nunca había tenido Constitución, hasta la última que redactaron en el sexenio de Mancera, incluso garantiza el derecho a la plenitud sexual. Ese es uno de los derechos que garantiza la Constitución de la Ciudad de México. Imagínense a qué nivel hemos llegado de llevar los anhelos y los deseos al texto constitucional, como si ponerlo en la Constitución garantizara algo en términos prácticos. Yo creo que lo importante es cuánta lana hay para garantizar ese tipo de derechos. Ese tendría que ser el debate. Y bueno, el presidente sigue en su asunto de los cachitos. Y bueno, lo que dice es que ya se están vendiendo y reiteró que su intención va a ser, en cuanto sea posible, realizar una conferencia matutina desde el avión. Pedirle a la gente que nos ayude. Ya desde ayer me informaron de que se están vendiendo los boletos y es ayudar para que tengamos estos fondos. Sí convoco a toda la gente, al pueblo en general, a que participe, porque sí es un fin, un propósito de utilidad pública. Primero, porque es estigmatizar la corrupción.
pues bueno, tampoco hay que darle demasiado tema al asunto del cachito. Creo que en su momento fue una estrategia de comunicación que le permitió al presidente hegemonizar la discusión pública por mucho tiempo, pero en este momento, después de las marchas de las mujeres, después de los datos que hemos visto en materia económica, luego del acecho del coronavirus, creo que hay temas mucho más importantes para hablar que la rifa del avión presidencial. Sobre el tema del coronavirus, dice López Obrador que estamos preparados y que no se está ocultando ningún caso. Esto porque empieza a sonar extraño que en muchísimos países del mundo se hable de decenas e incluso centenares de casos y en México sigamos así como por goteo, son apenas 7 casos. Tenemos a los mejores expertos atendiendo este asunto, médicos, científicos que están ocupados de la atención de este asunto para evitar contagios, no hay pérdida de vidas humanas. ¿No se está ocultando información a la población? No somos nosotros conservadores, mentirosos, hipócritas. Ahí está ocultando no datos a la población. Te recuerdo, seguimos en los 7 casos en México confirmados, ¿no? Son 7 casos de coronavirus, es decir, estamos entre los países con menos casos detectados del mundo. A nivel mundial, recordarte, son 121,000 casos de coronavirus, 4,373 muertes, 66,239 pacientes que se han recuperado de forma total. Y esto es un dato importante a señalar porque en muchas ocasiones nos llegan preguntas y nos dicen, oye, ¿es posible que te recuperes o no del coronavirus? Pues sí, de los 121,000 casos que se han confirmado a nivel mundial, 66,000 ya tienen recuperación total. Y también después surge la pregunta, oye, ¿y es posible volverte a contagiar del coronavirus? Sí, como cualquier otra enfermedad, mientras no se tenga la posibilidad de desarrollar una vacuna o un tratamiento específico. 121,000 casos, 4,300 muertes. China ya empieza a haber un declive en el número de casos, más de 80,000, pero ahí se ha mantenido en las últimas semanas. Tal vez el foco rojo más importante sigue siendo Italia, 10,149 casos. Después sigue Irán con 9,000 casos. Después la República de Corea con 7,755 casos. Pues el presidente dice que estamos preparados. Hasta el momento solamente 7 casos confirmados en nuestro país. ¿Tienes muchas dudas sobre el modelo de verificación? ¿Qué supondrá? ¿Hasta dónde? ¿Qué tiene que hacer el ciudadano, los automovilistas? Y para resolver tus dudas, convocamos a Patricia Martínez, coordinadora de gestión del territorio de Jalisco, que nos acompaña hoy. ¿Cómo estás, ¿Qué tal, Enrique? Patricia? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. A ver, antes de entrar a los detalles y las Sí. preguntas del auditorio, ¿por qué un nuevo modelo? ¿Por qué este modelo que está proponiendo el gobierno del Estado? Por supuesto, para poder contestar esta pregunta, quisiera regresar a cómo fue el modelo de verificación vehicular que comenzó en 2008. Y prácticamente la gente podrá recordar que llegaban a los sitios que estaban aprobados para hacer verificación y todavía recuerdo, por ejemplo, un video en el que decían, pues si quiere que pase, deme 100 pesos más, ¿no? Y la verificación entonces realmente se convirtió en un programa de venta de hologramas, Sí. donde no se cumplía el fin, que era que la gente afinara sus autos, que les diera mantenimiento y que por lo tanto emitieran menos contaminantes, ¿no? Pero además también creo que verificación vehicular se concibió como un programa aislado. Y la contaminación de la ciudad y en el estado no la resuelves solo con atender a los autos. Necesitas otras acciones periféricas que te ayuden a abonarle a la estrategia de mejorar la calidad del aire y por lo tanto la salud de quienes habitamos en el estado. Entonces, por eso es que decidimos replantear el programa. Se llama verificación responsable y esto en 2 sentidos. Uno, porque apela a la corresponsabilidad. Esto es un asunto tanto de gobierno como de ciudadanos en general. Quien decide tener un auto se tiene que hacer responsable sobre el mantenimiento de él. Pero también nosotros como gobierno necesitamos cuidar todo aquello que se vuelva una ventana a la corrupción. Entonces este programa está diseñado con una serie de candados, de filtros que nos permiten poder tener controles para evitar que vuelva a ocurrir este tema de
pues se lo paso por 100 pesos más, ¿no? A ver, antes eran talleres autorizados, Sí, que se les da una autorización de parte del gobierno. Sí. Ellos iban, compraban los hologramas y se los llevaban a su taller. a un costo determinado, compraban Exacto. hologramas. Ya después no se sabía qué pasaba con los hologramas porque de ahí salían, e igual se lo podían repartir a sus cuates y nadie se daba cuenta de que se repartía de esa forma, ¿no? Exactamente. Sí, no Y entonces sabíamos ellos cómo. tenían una discrecionalidad absoluta a la hora de determinar a quién le ponían un holograma y a quién no. No había filtros, no había manera de controlarlo. Con el programa de verificación responsable lo que estamos implementando estamos haciendo uso de la tecnología. Lo traduzco con el ejemplo de cómo es la experiencia del verificar para poderlo explicar mejor. Quien llegue con su auto, tú llegas con tu coche, previo tuviste que haber hecho tu cita y haber pagado ya sea en una recaudadora o pago Los 500 electrónico a pesos. través de un banco. Exactamente. O sea, el centro de verificación o quien tenga línea Nadie de te va a pedir verificación, dinero. nadie puede recibir dinero ahí. Nada, ¿no? Entonces tú pagas tus 500 pesos, ya tienes tu cita programada, llegas, te bajas del coche, ahí registran tus placas. Pasa un técnico por tu auto, lo lleva a la segunda estación. La primera es donde llegas, Ahí estacionas, ¿no? De alguna manera. Exacto, de ahí tú te bajas, te pasas a una sala de espera. El técnico lleva el auto a la segunda estación, ahí comienza el primer filtro de la prueba. Ojo, cada uno de los técnicos tiene que poner su huella para que el sistema registre quién está haciendo esa verificación, ¿no? O sea, el coche de Enrique lleva a verificar, Sí. lo atiende tal persona que con su huella siempre se va a saber que mi coche fue verificado por tal persona. Exactamente. Eso queda en sistema. Eso queda en sistema en tiempo real. O sea, bueno, voy hacia allá. Pasas de esta segunda estación a una siguiente, a otra prueba. Por ejemplo, en la primera revisan que el tapón de la gasolina selle bien, ¿no? Porque luego una buena parte del problema que tenemos es porque se evapora la gasolina, porque los tapones no sellan bien. Luego en la siguiente ya pasas a la prueba dinámica, que esta es otra de las novedades del programa. ¿Cómo es esto? Imagínense que ustedes van a una revisión con el médico y entonces el médico pues les puede hacer la clásica de lavatelenguas, les toca, abre la boca, los oídos, ¿no? Un poquito como late el corazón y ya. Y listo, ¿no? Sí. No, aquí la prueba dinámica, entonces lo que hacemos, que a diferencia, que es lo que ahora ya estamos haciendo un cumplimiento por ley que antes no se hacía, es como poner el cuerpo a un sobreesfuerzo para ver cómo funciona, ¿no? Entonces ponemos el auto ya en funcionamiento sobre marcha para ver cómo funciona. ¿Qué tanto contamina ya en funcionamiento y en una velocidad determinada? Exactamente. Revoluciones de motor. Esa siguiente prueba se hace en la tercera estación y esa la hace otro técnico. Igual pasa por su filtro con huella dactilar. Y la última estación es cuando ya te entregan los resultados y te entregan tu distintivo. Sin embargo, te van a entregar un certificado de que apruebas o no. Y ahí se va a poder identificar, viene información que para mí se vuelve muy valiosa, que esté en manos del dueño del vehículo, de la dueña, porque te permite ver en qué niveles están los contaminantes. Entonces, eso es información para que tú también, en todo caso, si no pasaste la verificación... Eso te lo van a explicar. Sí, y te lo entregan en un certificado. Entonces, tú con eso también ya puedes ir a un taller y te van a decir, claro, entonces podríamos reparar esto para que el vehículo ya esté en buenas condiciones. Eso no pasaba. Antes, pues, tú ibas y si te decían, hay que hacerle X, Y, Z... No, tú lo que querías es que te pusieran un holograma. Claro, pues tú no eres mecánico, ¿qué vas a saber, no? Es importante decir que todo este proceso, nosotros tendremos un centro oficial de mediciones donde estará un centro de control, donde podremos estar vigilando en tiempo real y vía remota toda la operación de las líneas de verificación. Si identificamos que alguien está manipulando el sistema o que hay alguna anomalía, en ese instante cancelamos operaciones de ese centro Todo está de grabado. verificación. Todo está grabado, todo el proceso. Todas estas estaciones que nos describiste están grabadas en tiempo real. Queda una base de datos, evidentemente, vamos a ir generando una base de datos, pero todo lo estaremos monitoreando en tiempo real. Es como tener, ojo, esto va a estar conectado también con todo nuestro sistema de escudo urbano. Por ejemplo, si no sé, la policía vial identifica un auto
que ya no se va a dar holograma, ¿no? Es un Sí, distintivo. sí, le llamamos distintivo, ya no decidimos llamarle holograma. Pero es algo que determina que Es tu una auto... calca que tiene un RFID, que pues tendremos los lectores, con esos pues tú ya sabes si está vigente o no. Tiene un lo lector. está. La calca trae un código que ese le va a permitir a la policía vial también cerciorarse de si está vigente o no Con su celular, verificación. con el celular que tenga la policía vial. Con los dispositivos que tengamos para Que la tenga, policía va vial. a decir, Sí. y va a poner, entonces, si lo realizó en tal día, en tal Exactamente. verificentro, con estas condiciones. Exactamente. Y si está emitiendo contaminantes, es posible ir al video y decir, pues este cuate le hicieron Ojo. el paro. O sea, no. Si pasara eso, por ejemplo, si tú llevaste tu coche a verificar, 2 días después te detiene policía vial, te hace una medición, o sea, te toca y sale que estás contaminando, pero pues traes tu certificado, porque te dan tu distintivo y tu certificado. Las dos cosas. Y traes ambas cosas donde dice que aprobaste, entonces tienes que programar una cita en el Centro Oficial de Mediciones, que es como el sitio de arbitraje. Entonces ahí vas y haces una prueba para que entonces nosotros veamos si realmente pasó o no pasó. Y entonces poder verificar en el sitio donde te realizaron la prueba para ver si es que estaba mal calibrado el sistema o incluso si hubo algún tipo de manipulación en ese momento. Es decir, tendremos las herramientas para poder identificar qué pasó. Me dejas ir al corte y cuando Sí. volvamos, Patricia, todas las dudas que tienes sobre el programa de verificación. Gracias. ¿Estás bien? Trabajar para mantener. 9 de la mañana con 43 minutos. Gracias por tus mensajes. Hay muchos. Por supuesto que tendremos tiempo para compartirlos con Patricia Martínez, coordinadora de gestión del territorio, que nos acompaña esta mañana aquí en cabina. Patricia, 500 pesos. ¿Por qué va a costar 500 pesos la verificación? Sí, 500 pesos y explico cómo se destina este recurso. Una parte va para el pago del uso de la tecnología, de este software con el que se estarán haciendo las pruebas estáticas y dinámicas. Otra parte va para la operación del centro de verificación, quien tenga líneas de verificación. Evidentemente, pues esto implica pues sueldos, pagos de servicios y demás, ¿no? Y una tercera parte va para el fondo ambiental, que ese lo administra el gobierno del estado. Y la idea es que el dinero que llegue al fondo ambiental se pueda seguir invirtiendo en acciones que nos permitan mejorar la calidad del aire. En una primera etapa muy probablemente será en invertir en más centros de verificación en algunos puntos del estado donde es necesario que también existan líneas de verificación, ¿no? Por ejemplo, en la zona norte, ¿no? ¿Quién de los privados hoy día levantaría la mano para decir, pues yo me voy a Mezquitic, no sé? No. ¿no? Pero necesitamos que exista. Eso lo lleva el gobierno. Muy probablemente, sí. O sea, recordar que este programa de verificación responsable trabaja, lo haría con esta analogía. Por un lado es como un modelo de franquicias, ¿no? Por un lado, el gobierno tendrá sus propias líneas de verificación, donde va a dar va a dar el servicio tanto para la flota de gobierno del estado o de otros gobiernos, pero también para autos particulares. Y aparte, también los privados podrán tener centros de verificación. La mayoría son para privados. Eran en su momento 300 líneas, Tenemos contempladas más o menos 300 líneas para dar cobertura a todo el estado y atender los 3.5 millones de autos que hay. Sin embargo, este primer año la idea es salir con una convocatoria de 100 líneas. Pero no estamos limitados, o sea, si la demanda requiere Pero líneas que cumplan más, con todos los requisitos para operar el software, todo. Por supuesto, o sea, habrá una serie de requerimientos, como decía, esto es como un modelo de franquicia. La idea es que toda la gente tenga o sea, que vaya y siga el mismo procedimiento con el mismo equipo. Por ejemplo, el proveedor de la tecnología es el mismo para todos. Esto es una de las grandes ventajas que también tuvimos de la licitación de la tecnología, y es que, por ejemplo, el proveedor va a instalar los equipos y eso no le cuesta ni al particular, o sea, al privado que quiera poner un centro de verificación, ni a nosotros como gobierno. Y por eso le estamos pagando
por cada uno de los servicios que se realizan. Pero la gran ventaja es que si en su momento la ley cambia y nos dicen tienen que medir este otro contaminante, ellos se encargan de hacer la actualización y a nosotros no nos cuesta. ¿Se mantiene ¿no? el mismo precio? Se mantiene. Si hay una mejor tecnología, ellos cambian entonces los equipos para que nosotros también vayamos evolucionando el programa. Entonces me decías, Patricia, 500 pesos, más o menos 100 se quedan por cada verificación en la empresa que provee el software. Sí, por ahí, ¿no? Sí, más o menos. Quedan 400. Sí. Más o menos unos 170, 180 pesos Alrededor van para de el fondo ambiental. Son alrededor de 200 pesos más o menos lo que va para el resto, privado y el resto para el fondo ambiental. Y el fondo ambiental se va a invertir en transporte público, se va a invertir en prevención de la contaminación. Es decir, no va a la bolsa general del gobierno. No, claro que porque no. En su momento, Patricia, se nos prometió, por ejemplo, que las fotoinfracciones iban a ir a un fondo, un fideicomiso ambiental, y no sabemos ni qué pasó. Según yo, ni siquiera llegaron a algún fondo ambiental. Está el fideicomiso de fotoinfracción y ese sí es un recurso que estamos aplicando para el programa de Mi Transporte. En el caso de verificación responsable, el fondo ambiental tiene sus propias reglas de operación y el objetivo de este fondo es que se reinvierta, como decías ahora, en acciones que nos permitan mejorar la calidad del aire. Y eso no necesariamente tiene que ver con verificación responsable. Como ya lo decías, tiene que ver también, por ejemplo, con construcción de infraestructura ciclista, con potenciar el sistema de bicicleta pública Mi Bici, tiene que ver con ampliar el sistema de transporte masivo, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo vamos a verificar? ¿Por placas? Sí, el próximo año sale el calendario, es decir, hasta el próximo. En 2021, pero, y aclaro, el programa ya es obligatorio. O sea, el gobernador dijo, comenzamos por casa, tenemos 8,500 vehículos que ya comenzamos a verificar y estimamos que en junio ya estamos en condiciones de que la gente ya pueda hacer su cita vía internet y a partir de ahí empezar a programar las verificaciones de los autos particulares. ¿Obligatorio a partir de 2021? No, de ya. De junio. De junio, ya. Pero entonces, sí, claro. El calendario sale hasta el 21. Sale hasta 2021, claro, porque realmente es que estaríamos ahorita en un desfase. Lo que vamos a hacer cuando la gente vea el calendario en el 2021, para todas aquellas personas que verificaron durante 2020, generaremos un incentivo para el próximo año, ¿no? Y ese incentivo podría ser algún descuento, por ejemplo, o permitirles que verifiquen hacia final del año para completar el año que tiene de vigencia. Pero entonces todos tenemos que verificar en 2020. Sí, ahora me encanta. Pero vamos a ir incrementando la capacidad de líneas de verificación. Les recuerdo cuál ha sido históricamente el número de vehículos que se verifican, ¿no? El 24%. El 24%. Nosotros en nuestras metas tenemos que para este primer año sí queremos llegar a un cumplimiento mayor al 39%. ¿Para este año? Para el primer año. Para 2021. O sea, para el primer año y estamos contando 12 meses, ¿no? A partir de que arrancamos. ¿A partir de junio? Incluidos los de gobierno del Estado, estamos hablando desde marzo, ¿no? Y estamos considerando que para el tercer año de operación estemos nosotros ya rebasando 2/3 partes del parque vehicular, que serían 2.4 millones de vehículos, con la idea de sí en esta administración poder llegar a una verificación total. Del 39% y al final del sexenio buscar acercarse al 100. Acercarnos al 100, sí. Agregaría otra cosa. Los autos que están emplacados en otro estado, pero que están de manera permanente en Jalisco, les toca verificar, ¿no? Porque hay quien dice, pues me sale más barato ir y hacer mi trámite en el estado vecino, te ofrecen, ¿no? te dicen, cambia tu placa al Estado de México y con eso ni verificas, ni te multan, ni nada. No. Cosa que aparte es una irresponsabilidad. Totalmente. Es una irresponsabilidad les obliga, con todos, porque les obliga. hay quienes tenemos que pagar multas y porque vivimos aquí y es la obligación que tenemos. Les Bueno, Patricia, obliga. antes de irnos al corte, se van a ir agregando líneas de verificación en la medida en que vayan cumpliendo. Así es. Lo que no me queda claro es, Uh-huh. si uno quiere, a partir de que se dé el banderazo de salida, tal vez en junio o julio, sí. Si uno quiere verificar, y muchas personas quieren verificar al mismo tiempo, va a haber unas colas tremendas, porque ni siquiera va a haber 10, 15, 20 líneas de verificación en todo el estado. A ver, de nuestra parte vamos a tener las que ya están ahorita
a un lado de SIOP, de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública. Vamos a habilitar también las del Centro Oficial de Mediciones que están en Enrique Díaz de León, y como la convocatoria se publica ya esta semana, entonces eso pues también los privados tienen mayor capacidad para más rápido ejecutar e implementar las líneas de verificación. Entonces es muy probable también que a mediados del año podamos empezar a ver que esta cadena de líneas de verificación ya se va dando de una manera más más rápida su Si en instalación. septiembre no he verificado, ¿me van a multar? Este primer año queremos hacer una fuerte campaña de socialización para la implementación del programa, y a partir de 2021 sí vamos a reforzar El asunto de las sanciones. medidas. Sí, insistiría, no es un programa para que nos basemos en que es algo coercitivo. Yo sé que no, pero es necesaria. O sea, digo, Sí, lamentablemente. no. Vamos al corte, 9 de la mañana con 52 minutos al corte. Y ahora sí, ellos me van a matar por el tiempo. Regresamos para pasar algunas de las preguntas a Patricia Martínez. 9 de la mañana con 55 minutos. Gracias por los comentarios. Bueno, te pregunta Patricia Rosalía Orozco, a quien le mando un saludo, sobre cómo se aseguran que los autobuses van a verificar y que no contaminarán, sobre todo el transporte público. Georgina, quiero felicitar al departamento. Bueno, gracias por el tema, ahorita lo planteamos. Pregunta Benjamín, buen día, ¿qué ha pasado con la inversión de hasta 110,000 que los dueños de talleres pagaron a crédito por equipos de verificación? Te pregunta Benjamín Pérez. Germán, buenos días, Enrique. Para forzar a los vivos que emplacan en otro estado con el fin de no pagar multas ni verificar, en Jalisco debemos aplicar como el de la Ciudad de México, restringirles la circulación en horas pico. Sí es un tema, ¿eh? Gracias. César Velasco, buen día. No, pues piensan y habla muy bonito, pero vas a pagar tus 500 pesos y si no pasa, luego ellos mismos te lo quieren arreglar, ¿no? Pues bueno, será un buen negocio. Ahorita lo aclaras. Eso nos dice César. Gregorio dice, verificación carísima. Abraham Gutiérrez, buenos días. En años anteriores así se hacían en Enrique Díaz de León. Estaba al centro de verificación, llevaban los vehículos y si no pasaba te daban un papel y se lo llevabas a tu mecánico. Ya después eran talleres y conforme a las placas foráneas, ¿cómo vamos a verificar? Gracias, Abraham. Ahorita nos responden. Carlos, conociendo los agentes de vialidad, en cuanto sea junio van a estar sobre los automovilistas. Juan Sergio, buen día. Si habrá talleres certificados porque es una gran cantidad de autos, para mí es mejor llevarlo a un taller en un tiempo libre que tenga, dice Juan Sergio. 9394, mi pregunta es sobre la verificación. Si mi carro no pasa las pruebas y ya pagué en la recaudadora y tenga que ir otra vez ya afinado, ¿sí? Cuando ya lo afinan, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Después, Antonio Ramírez, ¿qué pasa si no pasa la verificación a la primera y tengo que volver a pagar? Jorge Magdaleno, yo no estoy de acuerdo en que se cobre la verificación, eso lo debe de pagar el gobierno, por eso se pagan los impuestos. Bueno, hay muchísimos mensajes que siguen llegando, Patricia. Si quieres nos arrancamos con esto. Sí, voy rápidamente. Al transporte público le obliga la verificación, incluso le obliga 2 veces por año. Recordarles que dentro de la Secretaría de Transporte tenemos también un área, una dirección dedicada a la inspección del transporte público y entonces haremos sinergia también con ellos para que se dé el cumplimiento de estas verificaciones, ¿no? El punto, otra de las preguntas era sobre la inversión que se hicieron en equipos de verificación con el modelo anterior. Recordarles que la verificación que se hacía anteriormente no estaba de acuerdo a la norma que nos exige la ley. Nos exigen hacer hoy una prueba dinámica y entonces los centros de verificación responsable que ya estamos con los que ya estamos implementando el programa, ya incluyen esta tecnología para hacer las pruebas que por ley nos corresponde. Entonces, pues diría, se tienen que actualizar equipos y es por eso que hicimos todo este proceso de licitación con el equipo necesario para dar cumplimiento por ley. Sobre lo que hablaban sobre si restringir o no, como en Ciudad de México, decirles que si nos invitan en una siguiente ocasión, les hablamos de esas siguientes etapas que vienen en el va a haber programa. algo sobre placas
placas foráneas? Para las placas foráneas que están, es decir, para la gente que va nada más de tránsito, que está nada más por un tiempo, hay un permiso Claro, especial, tramitar, temporal, sí. son 20 días, y lo pueden volver a tramitar hasta dentro de 6 meses, o sea, no es prorrogable, ¿no? Sobre el tema de, varias ahí coinciden sobre dónde afinar el coche y que haya este conflicto de interés. Cada quien es libre de afinar el auto donde quiera. Solamente que me quedan 20 segundos, Patricia. Si yo no paso la verificación, Si no después voy a pasas afinar, tengo que volver a pagar la verificación. No. Tienes un periodo de gracia para volver a hacer tu cita y regresar. ¿Cuánto? Y no tiene cobro, 30 días. 30 días. Sí. ¿No pasas? No pasas. Tienes 30 días para afinar y con el mismo pago vuelves a Haces que tu te den cita, tu... haces de nuevo tu cita y vuelves a hacer tu verificación. ¿Vuelves? Sí, claro. Hasta mañana a las 9 en Cara a Cara.